Pues buenos días, buenas tardes, buenas noches. Un día más en Espiritualidad Tomando Tierra y comenzamos hoy con ese programa especial sobre la mediumnidad con Lorenzo Brotón. Buenas noches, querido Lorenzo. Buenas noches, Juan. ¿Qué hay? Pues Aquí de estamos. maravilla. Aquí estamos, como siempre. Buenas noches, querido Antonio. Buenas noches, Juanito. Buenas noches, Juan. La barba va creciendo, ¿eh? Sí, La sí, perilla sí. va creciendo. Ya pareces un hombre y todo. Perilla no, barba. Que va creciendo. Muy bien. Claro, claro. Sí, 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 va creciendo cada vez más porque yo desde que he visto que los grandes magos llegan barbas de esas largas, yo voy a empezar por la barba, luego lo de mago ya veremos si llego. Pero, pero bueno, como según la ley de atracción hay que poner en práctica lo que tú quieres, entonces yo como me he visualizado así en plan mago, con barba larga, pues entonces tengo que empezar por la barba, ya luego lo demás. Solo le falta ya, digamos, un traje como el de Yoga Rappel, ¿no? Algo así, ¿no? No, Rappel no No, confundamos. digo un traje como él. No he No, dicho no, que no, fuera. no, 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 no. No, yo más bien me guío bueno, ya lo veréis, ya lo veréis, que seguro que lo disfrutaremos. Bueno, pues muchas gracias a todos, a todas por estar aquí un día más y qué bien que este sábado tenemos ese taller maravilloso con nuestro querido Lorenzo, en el cual pues vamos a aprender a desarrollar nuestra mediunidad, ¿no? Porque Lorenzo, yo he llegado a la conclusión de que en realidad, aunque sí que es verdad que hay personas que tienen facilidad o el canal este abierto, pero yo creo que todas las personas podemos ser canalizadores, ¿no? O tenemos esa posibilidad de poder desarrollar la canalización o la mediunidad o las distintas formas de canalizar que ahora nos explicarás, ¿no? Bueno, desde mi experiencia, yo te puedo decir que todas las personas reciben información energética y información del plano espiritual o del entorno intangible. El tema es que en muchas ocasiones la mente anula esta información y normalmente se mete por el medio pensando que se lo ha imaginado, que es casualidad, que no es real, que tal, que cual. O sea, nos han educado para que nuestra mente anule sistemáticamente toda la información que recibimos del plano energético, intangible o espiritual. Entonces, ¿todos reciben? Sí. ¿Todos comprenden lo que reciben? No. No. ¿Todos pueden interpretar adecuadamente lo que reciben? Tampoco. ¿Vale? Entonces, Pero para eso tenemos el taller de este sábado, ¿no? Para que las sí. personas sepan, bueno, saber si estamos recibiendo o no, cómo gestionar eso, cómo traducirlo y cómo ponerlo en práctica, ¿no? ¿Para qué nos sirve todo eso? Inicialmente la persona, los primeros cambios, si tiene las experiencias y no tuvieron a nadie de referencia y no indagaron, me encuentro con muchas personas que a lo mejor llevan toda la vida y tienen una cantidad de miedos adquiridos por lo que sea, herencia de leyendas, cuentos, historias, cosas que les contaron, películas. O sea, hay una serie de herencias también, no solamente de eso, sino de dogmas, de creencias de fe o lo que sea. Todo esto yo se lo explico siempre como limitaciones. La verdad de todo esto es que nuestro espíritu para conectar no tiene limitaciones. Y intento hacer una serie de prácticas para que la mente se caiga un poquito del burro y diga, ostras, sí que es posible. La idea es que ellos puedan practicar, puedan realizar estas prácticas. Le llamo prácticas, pero realmente son conexiones. Están haciendo conexiones. Luego tendremos una pequeña conversación, haremos una serie de preguntas y respuestas y probablemente entonces se den cuenta de que no era su mente quien estaba recibiendo la información, de que no solo se puede percibir el mundo a través de la mente, ¿vale? O a través de los 5 sentidos físicos, sino que reciben mucho más y mucho más rápido.
Entonces, una vez sucede esto, la persona empieza a abandonar esas pautas de miedo, esas limitaciones de lo que sabe o no sabe hacer, porque a veces les suelo preguntar, una vez han tenido la experiencia, están compartiendo la imagen tal y les puedo hacer una pregunta muy curiosa que es, ¿cuándo has aprendido a hacer esto? Y entonces se quedan parados pensando y dicen, es que me ha pasado, pero claro, digo, no, no dudes, porque ahora está hablando tu mente física dudando. Yo te he preguntado cuándo has aprendido a hacerlo, porque hacerlo lo has hecho. Siguiendo esas pautas lo has hecho y has recibido y nadie te enseñó. Yo simplemente te indiqué alguna forma para conectar y tú has recibido por ti mismo. Otra cosa es, Juan, el intérprete. ¿Cómo interprete la persona lo que recibe? Si la persona está condicionada con una mentalidad negativa o problemas emocionales, puede nublar o puede malinterpretar lo que recibe, polarizándolo hacia esa costumbre que tiene de pensamiento negativo o ese problema emocional que tiene. Así que los sensitivos, una vez se dan cuenta de que son sensibles y reciben, para desarrollar esa mediunidad en condiciones, lo primero que tienen que trabajarse es dejar atrás ese pensamiento retroalimentado negativo que se pone por el medio porque quiere comprenderlo todo y trabajar su parte emocional para estar lo más estable posible. Otra herramienta que les recomiendo, que aprendan alguna disciplina energética. Por ejemplo, en la parte de los espíritas practican lo que llaman el toque magnético. Hay distintas disciplinas muy conocidas, como puede ser el Reiki o la energía universal, en todas sus variantes. Ahora están saliendo ramas mucho más modernas que son sanadores cuánticos y demás. Todo esto es una herramienta necesaria para un sensitivo o una persona que ya tiene contacto con los espíritus y quiere desarrollar esa mediunidad, porque en algún momento tendrán que ayudar a algún espíritu a realizar el tránsito. Y si esto sucede, van a necesitar tener algunos recursos, como puede ser el tema de equilibrar la energía propia y en este caso del espíritu con el que entran en comunicación. Ahí tienes algún pequeño ejemplo. O sea, estas son las cosas, las pautas que tienen que ir dando. Y luego tienen que tener en cuenta que nadie nace enseñado y que si reciben pero no comprenden lo que reciben, lo extraordinario es que a lo mejor no puedan todavía comprender o ordenar lo que han recibido, lo extraordinario es que están percibiendo. Entonces tienen que ir poco a poco. La persona que no se fijó en mucho tiempo de su vida y no recibió, lo tiene un poquito más difícil y luego su mente se ha arraigado más a lo que puede o no ser. Esa parte mental necesita muchas explicaciones y aquí yo me acuerdo de una ocasión, siempre hago una pregunta y es, ¿qué sabe nuestra mente física sobre nuestra alma o nuestro espíritu? Porque realmente desconoce esas dos partes de nosotros mismos y es esa parte la que tiene que empezar a abrirse a conocer. Y ahí es donde está la frontera o la limitación que ponga nuestra mente. Sabiendo que el sensitivo, el medium, es como si fuera un aparato receptor y dependiendo de cómo esté su hilo de pensamiento y emociones, sintonizará con unas escalas o unas frecuencias espirituales u otras, ¿de acuerdo? De forma que va a sintonizar con esas frecuencias. A mí me gusta poner un ejemplo de un caso real. Estábamos en un sitio y en ese sitio observé algo inusual. Las personas estaban de fiesta, estaban celebrando fiesta y se pedían copas y esas copas eran tremendamente grandes. Cada 2 vasos era 1 litro. Y yo veía que había gente que ya llevaba 2 y 3 litros, o sea, ya habían pedido 4 o 6 vasos y yo decía, ¿qué pasa aquí? Hay muy pocas personas y aquí no hace más que circular bebida. Entonces hice una cosa. Dije, por favor, ponme un martini. Me di un trago, entré en esa frecuencia y vi que había unas 550 personas en esa fiesta realmente. 500 de ellas estaban en el plano espiritual, bebiendo a través de las 50 personas físicas. Dije, vale, ya sé lo que pasa aquí. Hicimos una apertura, una elevación, en fin, una serie de técnicas que hay y a continuación yo
dejé esa bebida y pasé a una que no llevase alcohol Sí. y ya está, y volví a la frecuencia mía. Pero tuve que entrar en una frecuencia distinta para observar qué estaba Poder pasando. ver qué es lo que estaba pasando. Sí. Exacto. Entonces, aquí quiero comentar con esta anécdota que no siempre tienes conexión con todas las frecuencias. Es complicado tratar todas las emociones y pensamientos como si fuera información y mantener una energía neutra para conectar con todas las escalas simultáneamente. Entonces, es habitual cuando se juntan varios sensitivos que unos pueden conectar con un tipo de espíritus y otros con otro tipo de espíritus. Y a lo mejor no tienen por qué ver la misma escala. Claro. De ahí a que puedan conectar a lo mejor con su guía y puedan ver a un tipo de espíritu y atenderlo. Pero al lado haya otro medium y él ve a otro tipo de espíritu y a lo mejor a su guía, pero no ve lo que está Es viendo el decir, que otro. está en una vibración o onda distinta, ¿no? Porque están en dos ondas distintas. Sin embargo, hubo una persona hace muy poquito que me hizo una pregunta y me dijo, bueno, ¿entonces hay espíritus en todas partes? Digo, ¿eres muy miedoso? Digo, porque la respuesta es sí. Ahora, ¿todos los espíritus que están en todas partes tienen la misma vibración? No. En un lugar, en una estancia, como podría ser esta habitación, a lo mejor en un momento determinado puede haber 1000 espíritus. Claro. Pero claro, tú le dices a una persona que en su casa, en un momento determinado donde él está, puede haber 1000 espíritus y le da un parreque, sale corriendo y yo ¿Cómo? le diría, no corras, porque en cada punto donde estés habrá unos 1000. O sea, Sí, sí, tranquilo, tómatelo con calma, ¿vale? sí, sí. Ahora, ¿tienes conexión con todos los que hay? Pues a lo mejor no. Porque la gente suele prestar atención a los espíritus que están más arraigados a la tierra, son los que le interesan, ¿no? Mi familia, los míos que partieron, espíritus que me están molestando, he notado una energía, una presencia en casa, o sea, todo ese tipo de cosas. Pero se olvida que hay infinidad de capas en la luz. Claro. Y también hay ángeles y hay arcángeles y hay otro tipo de seres que están circulando libremente a través de todos los lugares. Y se nos centran a veces en una gama concreta. Claro. Es importante, Lorenzo, tu vibración personal para conectar con una capa u otra. Yo considero que el sensitivo tiene que aprender a tener cierta disciplina, al igual que tiene que formarse. O sea, coincido con los espíritas en que el sensitivo tiene que formarse, tiene que leer, comprender los distintos tipos de espíritus que hay, comprender las distintas herramientas y formas de hablar e interpretar la información que ellos nos faciliten. Si tienen, por ejemplo, la visión, tienen una ventaja, si tienen el oído, tienen otra ventaja. Entonces, depende de las habilidades que tenga el sensitivo. Algunos son de percepción por presencia, realmente no ven al espíritu, lo presienten Lo como si presento. fuera una onda energética, como utilizarían los delfines o los murciélagos. O sea, las personas, por ejemplo, que conozco un caso, lo voy a comentar, creo que a ella le va a gustar que hable. Conozco a una sevillana maravillosa que es invidente. Hace unos años se quedó ciega. Ciega físicamente, porque el plano espiritual lo sigue viendo. De hecho, me compartió el otro día una anécdota y claro, cuando le hablas, ella te puede mirar directamente a los ojos y saber dónde estás. Tú sabes que ella no ve, pero realmente te está localizando, con, te está viendo en tu otra faceta, en tu faceta espiritual. O sea que compartí anécdotas con ella y dije, es curioso, digo, lo tuyo es maravilloso. De hecho, ella quiere hacer le comentaba que íbamos a hacer un curso de Reiki, quiere hacer un curso de Reiki. ¿Cómo me las voy a apañar? Porque ya no ve los símbolos. Pero le dije, no te preocupes, nos apañaremos. Ya veremos cómo, pero tú harás el curso de Reiki igual que lo ha hecho todo el mundo, ¿vale? Pero es tremendo, o sea, perder la vista física y tener la vista espiritual Sí, de intacta. todas maneras, la verbalización también dibuja el universo. Exacto, sí señor, se pueden describir las cosas. Bueno, yo le dije, dice, entonces cuando demos los símbolos, digo, a ti te lo explicaré con emociones, porque tú eres una experta en emociones. Al haber perdido ciertas facultades físicas, se amplifican otras Claro. facultades. Entonces yo me di cuenta de que ella percibe la emoción solo por el sonido de la voz. O
sea, es tremenda. Y dije, Pues, me sí, sí. encantan las habilidades que tienes. Bueno, y muchas más que desarrollaríamos si no estuviéramos tan limitados nosotros Exacto. mismos, ¿no? Nuria nos pregunta ¿qué diferencia hay, si es que la hay, entre el alma y el espíritu? Bueno, la diferencia, Nuestra alma y nuestro espíritu. yo se lo voy a explicar como lo expliqué yo y luego se lo voy a comparar con varias culturas espirituales, vamos a llamarlo así. Yo interpreto que el alma es un traje que usa el espíritu para poder entrar en una zona donde hay astral y materia. Y luego ese alma se polariza y entonces puede entrar y vivir la experiencia en un cuerpo físico. Cuando el cuerpo físico falla, pasas a la vida del alma, que está en astral, y cuando decides ya no seguir en esa zona astral y pasar a la luz, pasas al espíritu. De todas formas, el espíritu puede viajar entre esferas habitadas, ¿vale? El espíritu tiene la información de las distintas almas que hayas usado en distintos mundos. Y el alma, cada alma tiene la información solo de la zona del mundo que habitó. Esto por un lado. Los espíritas dicen que existe el cuerpo físico, el periespíritu, que aún se muestra muy parecido a la última encarnación física que tuvo, y luego está el espíritu que ya no tiene, ya es luz, por así decirlo. Entonces el periespíritu, lo que ellos describen como periespíritu, desde mi entendimiento sería el alma, ¿de acuerdo? Y luego, por ejemplo, en la metafísica se habla del yo superior, ¿vale? O sea, bueno, el todo, el yo soy, que es el todo, y luego hay un yo intermedio, que es ese yo superior. Pues ese primer yo superior sería el alma y ese todo sería el espíritu. Indudablemente, cuando la persona canaliza desde su espíritu, tiene una conexión y percepción de todo y se vuelve más complejo pasar a palabras lo que percibe desde esa conexión. O sea, ¿es posible que nuestra mente conecte con nuestro espíritu? Sí, pero cuando lo hace va a tener un problema para expresar en palabras todo lo que ha percibido. Porque si es rápida la conexión con la parte álmica, aún es más rápida y se recibe más información con la parte espiritual. Por ejemplo, cuando un sensitivo, un medium, ve o oye a un espíritu, lo que está viendo es su proyección astral, lo que está viendo es su proyección álmica. ¿De acuerdo? Si no viera ese espíritu, lo que viera son esferas de luz en movimiento, lo que está viendo es su espíritu de luz, su espíritu real, que no tiene forma, no se polariza ya con forma, salvo que se ponga de alguna forma delante. Cuando esa esfera se pone delante, sí es capaz de proyectar hacia tu alma y tus sistemas físicos Para que lo reconozcas, una ¿no? proyección en una imagen para que reconozcas Para que quién lo es. reconozcas. Exacto. Pero si está en espíritu de luz, pues realmente es una esfera. O sea, se ve como esfera o a veces tienen geometrías distintas, ¿vale? Pueden ser cuadrados o rombos o triángulos. O sea, yo he llegado a percibirles así. Pero cuando se paran, entonces te muestra una silueta. Pueden enviarte una psicoimagen o psicovídeo en el que ves una silueta, un contorno, pero la parte central y la de alrededor tiene tanta intensidad de luz que no distingues, sí ves su contorno, pero no distingues muchas cosas, ¿vale? Esto me ha pasado cuando básicamente se expresan desde la luz y le digo, bueno, o te alejas o buscamos otra forma para que sepa quién eres o dime quién eres y ya está, y nos dejamos de lío, ¿vale? Sí, Pero Antonio. ahí, sí. Bueno, nos preguntan, hay una pregunta muy interesante que ahora la busco, que nos dice algo así como que, a ver un momento, ¿se puede canalizar con fallecidos sin ser medium? ¿Se puede canalizar con fallecidos sin ser medium? Sí. Vamos a ver, la persona puede estar recibiendo y percibiendo del plano espiritual y no saber que lo que tiene es alguna faceta mediúnica. De hecho, suele pasar. O sea, tengo a personas
y compañeros que me han hablado de compañeros que dicen, bueno, pues que habla con su padre o habla con su madre que está fallecido, pero él no se considera medium, no sabe que eso es mediunidad. Claro, que Entonces, hay una diferencia, ¿no? Entre, en realidad, medium podemos ser todos y otra cosa es que uno se reconozca como medium, ¿no? yo creo que realmente, a mí me gusta el término sensitivos, somos todos somos sensibles Sí, sí. a la energía y a los distintos planos, pero otra cosa es que queramos ejercer exclusivamente como mediums, aunque hay medium de distintas facetas, hay medium que son de apoyo energético, ¿vale? O de, digamos, equilibran la energía entre los medium que son a lo mejor de incorporación, que tienen la facilidad de que el espíritu hable e incorpore y gesticule a través de ellos, ¿vale? Incluso se les reconozca, les salgan gestos o dejes o cosas similares. O sea, es cuando tengáis ocasión de ver un medium de estas características es algo tremendo, es maravilloso, ¿no? Porque te deja descolocado, o sea, no te lo esperas como es, ¿vale? Y bueno, pues hay otros que a lo mejor son, como decimos, de sabiduría, o sea, la persona está allí y recibe toda la información del espíritu y qué pasa y comprende cómo mediar para que el espíritu razone y de alguna forma haga el tránsito o aclarar la situación que lo ha colocado en ese estado de padecimiento y por eso no ha hecho el tránsito o tiene algo pendiente y por eso está manifestándose en casa y dando, voy a decir con cariño, la lata a los que están encarnados, ¿vale? Como veríamos en la escena aquella de Ghost, que Sí, el protagonista le cantaba Yo soy Enrique VIII durante toda la noche al medio y el medio ya dice, mira, por favor, que sí, mañana hablamos, pero déjame dormir, no cantes más. sí, sí. Entonces, Bueno, esto sucede. verdaderamente hay medium como el de la película Ghost, en el cual sí que ven a esos seres y hay otros, pues eso, que lo percibimos, que todo esto lo explicarás en el taller del sábado, ¿no? Pero entonces, aquellas personas como determinados medium que sí que ven los espíritus, no ven la luz, ven un reflejo, ¿o qué ven? Vamos a ver, dentro de la gama de ver hay de todo, pero si tú ves el espíritu te puede dejar que tú lo veas con naturalidad y estar en la luz o estar en el astral y necesitar ayuda. Mm. Normalmente su aspecto también los define un poquito, aunque no necesariamente sí que te vas a dar cuenta por su comportamiento, por cómo te hablen, por cómo se comporten, te vas a dar cuenta de si necesita o no ayuda o ha venido a colaborar o él está bien y solo viene a lo mejor a otras cosas. Sí, O sea sí, sí. que en el libro de Allan Kardec, del libro de los espíritus, hay un apartado que hablaremos de él, en el que explican la escala espírita. En la escala espírita se define a los espíritus por su comportamiento, por su forma de hacer las cosas. De hecho, salud. De hecho, las distintas facetas que se describen puedes encontrar a las personas físicamente encarnadas con esas facetas que se comportan así. Porque cuando definen a los espíritus no se refieren solamente al plano espiritual exclusivamente. Nos olvidamos de que la materia, o a lo mejor hemos omitido que la materia está viviendo dentro de un plano espiritual y nosotros mismos somos espíritus viviendo en cuerpos físicos. O sea Sí, que cuando claro. se describe esa escala, Esa es la realidad. cada uno de nosotros estamos ahí identificados. Esa es la realidad, que nosotros somos espíritus viviendo en un cuerpo físico, no al Exacto, revés. exacto. Al Pero yo revés. entiendo la faceta, piensa que todo esto creo que ha venido desde la educación desde pequeños, el hermetismo que había, que los niños vieran que una persona había fallecido, el no explicar las cosas, el dejar eso a que la explicación sea más espiritual, el dejar eso a que a lo mejor por salir del paso le digas está en el cielo o se ha muerto y ya está, no hay nada más, cada uno lo explicaba desde su contexto y no hubo una enseñanza o no ha habido un estudio de esa enseñanza de cómo explicarlo o cómo decirlo. Entonces,
todos los que fuimos niños, cada uno de nosotros recibimos una explicación. Y luego con el tiempo dimos esa explicación que recibimos, en este concepto como podría ser el fallecimiento o la muerte, como una verdad absoluta. Porque a mí me lo dijo mi abuelo, o me lo dijo mi padre, o me lo contó quien fuera, y eso es así. Cuidado, porque a lo mejor cuando se activen ciertas facetas nos vamos a caer de bruces al suelo y nos vamos a dar cuenta de que las cosas no son como nos las habían contado, Sí, sí, sí. ¿vale? Ni son como nos la habían contado, ni son como las vemos. Sí, Antonio, date el micro, date el micro. Como siempre, Juan, como siempre. No, como casi siempre, que últimamente va muy bien. Vale. Bueno, hay una pregunta muy interesante desde Argentina. Nos pregunta Virginia. Pregunta, ¿mi chakra 5 con distorsión puede ser por mi aún no animarme a desarrollarme como canal? Bueno, que un chakra se bloquee sí que está descrito. Luis Lehay, también en los manuales, en muchos manuales, por lo menos en el de la Federación Española, hablan de cuando se bloquea un chakra, a qué enfermedades o qué problemas nos trae. Si ese chakra se bloquea por un problema emocional de negación, de desarrollo de esa parte espiritual, sí que podría ser que tenga problemas en ese chakra por no desarrollar esa parte que ha venido a hacer. La pregunta es, ¿alguna vez se ha preguntado esta persona o nos hemos preguntado para qué vinimos o nacimos en este mundo? ¿Qué quiso venir a hacer aquí? O sea, ¿comprendemos eso? Si nuestro espíritu vino a hacer algo concreto y nosotros, nuestra mente se hizo muy fuerte y olvida esa comunicación con la parte espiritual, pues a lo mejor estás viviendo una vida, crees que lo tienes todo y sin embargo eres tremendamente desdichado e infeliz. Y sí, tienes el dinero, tienes afluencia de trabajo, tienes afluencia de relaciones, lo que sea, pero eres infeliz. O sea, esto ha pasado infinidad de veces. Cuando la persona se vuelve sensible al plano espiritual, le animo a que elimine sus miedos, que trabaje sus miedos y los elimine sistemáticamente. Porque si percibe parte del plano espiritual es porque tiene probablemente una parte importante que hacer ahí. Si no, no lo percibiría. La persona que no tiene que hacer una labor espiritual no lo percibe en toda su vida. Y se centra a lo mejor en la labor que tiene que hacer, que también es espiritual, pero a lo mejor está orientado a un trabajo físico exclusivamente de desarrollo de X cosas. Porque a veces cometemos el error de intentar dividir lo espiritual de lo físico y nos olvidamos, una vez más, que somos espíritu en la materia, por lo tanto, cualquier oficio que se esté desarrollando, cualquier cosa que se esté haciendo, canalizando, estudiando, enseñando, procede del plano espiritual, no de la materia. Procede todo del plano espiritual. Entonces, si tú sientes que no te encuentras bien, solo tienes que hacer una cosa, prueba una semana y analiza cómo te ha ido esa semana ejerciendo y ayudando y cómo te ha ido el tiempo atrás. Y si notar mejoría, di, pues va a ser esto lo que tengo que hacer. Porque tu propia energía, tu espíritu te está hablando y te está diciendo, oye, eh, es momento de atender esta parte. O sea, ¿qué tiene de malo de atender o ayudar espiritualmente? El problema es que no debemos meternos en este berenjenal sin antes formarnos un poquito. ¿De acuerdo? O sea, en la sociedad espírita se forman leyendo una cantidad de libros como mínimo, eso en la parte de bibliografía. Luego están una serie de tiempo, meses, años, viendo cómo otros sensitivos ejercen atendiendo para coger experiencia e intentar evitar las malas experiencias, que normalmente es lo que sobreviene siempre cuando la persona ha adquirido miedos o no tiene experiencia. Existen muchos espíritus que se aprovechan de esa desinformación que tenemos por la cultura o culturas que hemos creado para vivir en las distintas partes del planeta. Incluso algunos espíritus que no tengan que no fueran buenas personas cuando estaban encarnados y no tengan buenas intenciones estando desencarnados, transgiversan creencias, culturas, costumbres, ¿vale? Entonces, cuando la persona deja el cuerpo,
no cambia tanto de cuando estaba encarnado, salvo que trascienda. Si pasa a la luz, ahí sí que hay un cambio Claro, sustancial. Yo he tenido que entregar mensajes a personas que me dicen, no reconozco a mi madre. Digo, vamos a ver, ¿puedo hablar libremente? Digo, si tu madre es consciente de que no te trató bien, te insultó, te mermaba, te maltrataba psicológicamente y demás, pero ahora que está en la luz, se arrepiente de no haber hecho las cosas bien. Ahora comprende cómo tenía que haberte educado. Ahora ve el daño que te ha hecho. Pero claro, todos los sensitivos debemos de tener un filtro en el que claro. procuremos no dañar a ninguna de las dos partes, Ujú. ni al espíritu por no ser el interlocutor adecuado, ni a la persona que recibe el mensaje, porque a lo mejor ella quiere oír algo Claro, concreto. claro. Pero por Y yo no, eso es importante el respeto, ¿no? tenemos que respetar tanto a la persona que en un momento determinado, si hacemos esa faceta de ser ese mediador entre planos, respetar esa faceta. A mí ha llegado a lo mejor una persona, me ha preguntado y el espíritu me está diciendo, no está preparada, no le digas todavía. Ujú. Entonces, ¿qué haces? ¿Qué haces ahí, Juan? O sea, llegas y dices, ostras, ahí llegas y dices, Por el propio espíritu me eso, está diciendo cómo es la persona. claro, claro. Por eso es lo que antes hablábamos, ¿no? Que no solamente es el desarrollo de la mediunidad, sino la preparación para el desarrollo de la mediunidad, ¿no? Tenemos que comprenderlos. Y luego hay mediunidades que esto se practica sobre todo en Brasil, se practica también en Portugal, se practica en casi toda, en muchas partes de Iberoamérica, parte de África, muchas partes del mundo, vamos a decir que hasta en España también, en el que hay espíritus que tenían grandes cualidades cuando estaban encarnados y eran médicos y tenían grandes cualidades no solo físicas, sino también espirituales. Y esos espíritus se aunan a veces con equipos de mediums y siguen desarrollando lo que hacían en vida, siguen ayudando, siguen sanando y siguen eh, ejerciendo desde el plano espiritual. Esto está explicado y descrito por infinidad de libros que escribió Chico Xavier, ¿vale? Que es uno de los espíritas más conocidos. De hecho, creo que fue el precursor de que se creara la Sociedad Espírita Mundial y luego saltara a todos los países, para que los medium no sean ridiculizados, para que los medium o los sensitivos no sean esa persona que tiene que aislarse, Ujú. ¿vale? Para atender a escondidas a las personas que no encuentran ni consuelo ni solución. Y a lo mejor su solución no es solamente física, es espiritual. Entonces los espíritus, la parte espiritual, sí la conocen. Qué bueno. Y salieron infinidad de personas que rompieron esa barrera. Costó muchos años para que las personas aceptaran el concepto de que existen mediums, de que existen espíritas, de que las personas son sensibles a los distintos planos. O sea, se rompió ese patrón que había de que el medium tenía que ser una persona de los que todos se mofasen o se burlasen. No, los medium aprendieron algo, los espíritas aprendieron algo. Aprendieron a juntarse para mejorar, aprendieron a juntarse para escribir y documentar. Y eso ha dado lugar a una nueva generación de sensitivos y mediums que van mucho más allá de lo que escribió Chico Xavier y muchos otros que vinieron después. Qué O bueno. sea, está evolucionando la conexión espiritual del ser humano de una forma tremenda y no pasarán muchos años en los que veamos que muchas personas salen de ese armario espiritual y contarán, se verán libres para contar sus experiencias, que se callaron por ser pequeños, porque le dijeran que eso no existía, o por ser adultos y no poder hablar siquiera en una comida familiar de me pasó esto. Vale que tú no lo creas, pero si la persona se abrió a hablar de ello, es que a él sí le sucedió, Claro. Además, ¿vale? normalmente cuando hay un grupo de gente y alguien se tira al ruedo y cuenta su historia, empiezan los demás a contar las historias y al final Luego, resulta que todo el mundo ha tenido alguna historia. Sí, Antonio.
Sí, bueno, referente, Juan, a lo que estabas diciendo de eso, hay una anécdota maravillosa de Brian Way, que fue, como sabéis todos, un poco el precursor de la regresión a vidas pasadas, ¿no? Él fue a dar una conferencia en un pueblo americano a personas que se reunían pues una vez a la semana, ¿no? Bueno, pues empezó a contar esto y de pronto una persona levantó la mano y empezó a contar su experiencia. Bueno, pues a continuación todos lo hicieron. Lo curioso del caso es que entre ellos nunca habían hablado de ese tema. O sea, es decir, Brian Way de alguna manera fue el precursor de que se abrieran ese campo. Es decir, eso habla un poco del temor a este tipo de cuestiones bueno, que sucede, ¿no? Por eso Mavi pregunta una cosa muy interesante y dice, pero todavía hay mucho miedo a los medios. ¿Cuál es tu reflexión, Lorenzo, Juan? Pero miedo a los medium, ¿por qué? Porque son verdes, le salen No, antenas, es lo que pregunta ella. flotan en el aire, Nos sale barba. le salen barba, se ponen capas de superhéroe. O sea, el medium es una persona como tú y como yo. Claro. Cuando yo se lo he explicado a otras personas que me dicen, es que yo no creo, digo, lo respeto, lo entiendo. Bien. Digo, mira, todos nacemos con habilidades naturales que podemos cultivar o no. Cuando somos pequeños se nos da bien el deporte o el dibujo, o se nos da bien ciertas cosas, las matemáticas, se nos da bien esa percepción o intuición, pero no nos fijamos. Cuando se activa o si viene activo de serie desde que naces, digamos que tienes esa habilidad. El medium es igual que cualquier otra persona. De hecho, tendrá que lidiar con las mismas cosas en la vida que lidia otra persona. No es diferente a otra persona. ¿Por qué te va a dar miedo? Que te dé miedo que una persona de repente sí pueda escuchar a los espíritus y sí pueda conocer facetas que tú no desvelaste a nadie. Sin embargo, los espíritus vieron esas facetas y entonces el medium te habla de esas facetas. Eso sí puede dar miedo porque dices, ¿cómo narices este señor, esta señorita que se ha puesto delante mía, que no conozco de nada, de repente me habla de algo que no sabía nadie? ¿Cómo le llegó? Claro, da miedo que una persona pueda romper esa barrera. Por eso el sensitivo, el medium, tiene que ser coherente e intentar ser comprensivo con ciertas informaciones que va a recibir, porque tendrás una persona delante y la persona te va a mentir. Y al lado está su abuela diciendo, es mentira, realmente lo que pasó es esto. A mí se me han dado casos de personas que me han hecho consultas sobre su familiar y querían saber cómo falleció. Y la respuesta del familiar ha sido totalmente distinta a la muerte que habían certificado. Y entonces le he explicado todo y digo, no hicieron autopsia. Dice, es que este familiar falleció en el 930, entonces allí no hacían autopsias. Y realmente lo que le pasó es esto, le dieron una paliza, se sobrepasaron al pegarle y entonces simularon que se había ahorcado. Por ejemplo, o sea, no he dicho un ejemplo, Sí, no sí. digo quién ni nombres, pero claro, el familiar se dice con razón y siempre lo supimos, digo, lo siento, Sí, sí, porque sí. cuando hacen consultas, como yo digo, privadas o consultas muy concretas, si nos llega la información, si el canal está abierto, si el familiar está ahí, puede explicar qué le ha pasado. Y a veces es difícil o duro, o sea, el medium no es de piedra, tiene que tener una disciplina emocional, tiene que tener una disciplina mental, porque está conectado en ese momento a lo que fuera el pensamiento o emociones del espíritu que aún pueden estar funcionando. En este caso digo espíritu, pero quiero decir alma, y está conectado también al familiar físico que tiene al lado, está en medio de esa conexión y percibe más allá de lo que podríamos explicar con palabras. Lo que pasa es que cada sensitivo ha tenido que aprender, si no tuvo una escuela o se documentó o se informó, ha tenido que aprender dónde puede abrir la boca y dónde no. Porque es complejo llegar y decirle a una persona algo que es una verdad que puede tocarle esa parte sentimental del corazón y llegas y dices, ostras. Y a veces te ve la cara, la persona te conoce, cuando ya te conocen, te ve la cara y dice, dímelo, no lo omitas.
dímelo como te está llegando. O sea, a mí cuando ya me conocen me dicen, por favor, dímelo todo, aunque sea difícil, ¿vale? Bueno. Lorenzo, cuando escuchamos como una especie como de voz o algo así, el que sea más agudo o más grave significa que está en una frecuencia o en otra. Bueno, vamos a ver, que sea más agudo o más grave. Yo interpretaría en ocasiones cuando hablan chillando, igual es que no se encuentran bien, aunque me encontré algunas personas que habían perdido el oído, digo personas y me refiero a almas, espíritus, que habían perdido el oído y entonces hablaban gritando. Y digo, por favor, baje usted un poco la voz, que usted no oía. Dice, pues no, nene, no oía, pero tú me oyes, sí, por favor, hábleme en otro tono. O sea, depende de cómo hablen, de cómo se comporten, de cómo nos traten, al final aprendes a distinguirlos y a comprender un poco qué problemas pueden estar teniendo. O sea, pensar lo frustrante que es estar en una zona astral donde tú ves a todo el mundo caminando por la calle, no sabes dónde tienes que ir porque tú no creías en el cielo, no creías en la luz, pensabas que no había nada, ¿vale? Y de repente te encuentras en un limbo, interactuando con las personas físicamente, le chillas a todo el mundo y nadie te escucha. En la misma peli de Ghost vimos ejemplos de espíritus que gritaban delante a 2 centímetros de la cara de la gente no los oye. Entonces, que griten o que expresen con mayor o menor volumen no condiciona cómo es el espíritu. Si está más o menos, es probable que esté frustrado o enfadado o yo qué sé, o que quiera expresarse así, pero eso no quiere decir que sea un espíritu mejor o peor o lo que sea. O sea, tenemos Sí. que intentar atenderles igual si nos dedicamos a eso. Yo en mi faceta siempre prefiero primero elevarlos, o sea, mostrarles el camino, hacer que interconexionen, o sea, hay sensitivos que pueden darle la mano a un espíritu de luz y darle una mano al espíritu que sufre. Y entonces los dos se ven, porque tú estás en medio y haces de onda que equilibra la conexión de una frecuencia que está a esta altura con una que está aquí. Y entonces se ven por primera vez en mucho tiempo. Y mantienes la conexión a veces no con la persona física y su familiar espíritu, sino a veces mantienes la conexión entre distintos espíritus para que se vean y poder solucionar el problema que había. Que el problema no era ni más ni menos que cuando dejó su cuerpo tiene que volver a la luz con su Claro, familia y se claro. quedó aquí con su otra familia que también les tiene mucho cariño, las cosas hay que decirlos, ¿vale? Así es. Bueno, Sí, sí, Antonio. Bueno, ahí también, ahí lo que estás diciendo, Lorenzo, hay una película también maravillosa que habla de eso, ¿no? El chico este de Sexto Sentido. Sexto Sentido habla también de este psicólogo, bueno, que ve un niño que está viendo, que ve muertos y al final descubre que lo ve porque él estaba muerto, ¿no? exacto. Mira, por ejemplo, me gusta otra más que se llama Más allá de los sueños de Robin Williams. Y ahí dentro, cuando él fallece, él veía a unos espíritus como si fueran fugaces o difuminados. Y el espíritu que lo tiene que guiar, él empieza a verlo difuminado y le empieza a hacer preguntas. Dice, ¿por qué a ellos, a los que están encarnados, que no me oyen, los veo tan bien y no me escuchan y a ti te veo difuminado? Dice, porque realmente no aceptas que estás muerto, o sea, no quieres estar muerto. Sigues viendo el ¿Cómo plano se llama la físico. película, Lorenzo? Más Más allá de allá de los los sueños. sueños de Robin Williams, ¿vale? Más allá de los sueños de este actor que era tan humorista y tan genial, porque yo le tenía muchísimo cariño a este hombre. Y esa película es tremenda porque hay una información, yo dije, la persona que hizo el guión de esta película accedió a un medium y recogió información a través de un medium, porque ahí explican claramente por qué entre planos no se ven. Cada espíritu cuando deja su cuerpo crea una zona con sus leyes o sus normas. Si él no creía en la muerte y creía que los que moría los perdía, de repente se encuentra en una estancia donde no ve a los que murieron antes que él porque piensa que están muertos, pero él no asume que él también lo está. Claro. Entonces no ve a los que no quiere ver porque dice que no están.
Cuando se rompen esas barreras, entonces se comunican entre ellos. A veces son los mediums, los canalizadores, los sensitivos, los que rompen esa barrera y restablecen esa comunicación. Interesante, ¿Vale? interesante. Sí, una de las cosas que más preguntan las personas, y esto lo veremos en el taller del sábado, al cual les notifico que todavía hay plazas, aunque sean limitadas, pero todavía tenemos alguna por ahí pendiente. Aquella persona que quiera apuntarse a ese taller del sábado, pues que lo haga a través de paramarescuela@gmail.com, y le mandaremos toda la información, cómo inscribirse, etcétera. Una de las cosas que más nos preguntan las personas es, una vez que yo empiezo a desarrollar mi parte sensitiva o de mediunidad, ¿cómo sé si el ser con el que he conectado es de luz o es de baja de energía? Bueno, yo normalmente utilizo mi triquiñuela, o sea, la triquiñuela que yo uso es que yo soy empático de dolor, o sea, tengo facilidad para recibir información de las dolencias que tuvo antes de fallecer. Entonces, también cedo, le permito que incorpore, pero sin que yo pierda la conciencia y haya una cesión total. Es como si estuviera conmigo y pudiera hablarme, mirar por mis ojos, pero no puede hacer nada. Entonces, cuando hace eso, mi cuerpo tiende a psicosomatizar o marcar los lugares de dolor que tuvo el espíritu. En ese momento yo llego y le digo, ¿puedes retirarte y quitarme todo esto? Y el espíritu dice, vale. Y digo, ¿pero puedes quitarme todo esto? Es que no sé, ahí no ha estado en la luz. Porque solo el espíritu que ha estado en la luz ya tiene la disciplina energética para eliminar aquello que daña al sensitivo, al medio, y que entorpece esa comunicación. Entonces, ellos dicen, ¿por qué lo haces así? Digo, te estoy poniendo a prueba. O sea, vosotros, los espíritus, pueden ponernos a pruebas a nosotros. Yo decidí también ponerlos a prueba a ellos, sobre todo si interactúo solo con ellos, si no hay otro sensitivo de control que tenga una doble o una triple confirmación de la información. Por eso los espíritas no trabajan solo uno, trabajan 3 o 4. Cada uno de ellos tiene una percepción y pueden interpretar lo que está recibiendo del espíritu para saber si se encuentra en un estado de luz o no. Yo siempre he dicho que cuando el espíritu está polarizado y se comporta como una persona que no hubiera fallecido, te sigue riñendo, te sigue condicionando, te dice que es que las cosas tenían que haber sido de otra forma, o sea, ahí ya te estoy diciendo o ya te está indicando que no ha estado en la luz, ¿vale? Y la energía que desplace, si su presencia es tremendamente apaciguadora, tremendamente, es que, ¿cómo decirte? Es como si el cariño, la comprensión, el amor, ese calor interno se sintiera. O sea, puedes percibirlo, puedes distinguirlo. Indudablemente, como yo digo, los sensitivos no tienen a lo mejor todas las facetas de comunicación activas. Conforme van entrenándose, van aplicando y aprendiendo a interpretar más facetas. Cuantas más facetas de conexión saben interpretar, o más claris, como dirían los mediums, ¿vale? Cuantas más claris activas tienen, es más fácil distinguir si el espíritu estuvo en la luz, ha estado en la luz o viene desde la luz. Porque a veces los espíritus vienen a colaborar con nosotros o vienen a ayudarnos. Y otras veces, de decir que en más ocasiones de las que me gustaría, necesitan ayuda. Claro, ¿Vale? sí es. Los niños son los que más posibilidades o más cerca están de poder desarrollar o conectar con el mundo espiritual. Sí. De hecho, su conexión es tan fuerte cuando somos pequeñitos. Piensa que para un espíritu entrar en la materia y nacer como un niño no es fácil. Recuerdo que una amiga me dijo, necesitan 9 meses como periodo de adaptación. O sea, 9 meses de gestación dentro de una persona, de su mamá, cooperando y colaborando con otro espíritu para comprender dónde vienen. Y cuando empiezan, que todavía no hablan el idioma verbal,
Los niños son prácticamente telépatas, te hablan con los ojos, te hablan con los gestos. Esa parte espiritual de la zona de donde vienen todavía la tienen activa. Lo que pasa es que nosotros, cuando los niños empiezan a hablar, ya cuando tienen su añito y meses, que empiezan a decir sus primeras palabras y tal, les vamos condicionando lo que está bien, lo que no, lo que existe y lo que no existe, lo que es real y lo que no es real. Y entonces el niño empieza a dejar de hablar de ciertas cosas hasta que entra en lo que se llama una edad más adulta de niño, cuando sobrepasan los 10 años, que normalmente se empieza a dormir todo lo que no se practica. O sea, sé que si de niños practicáramos las conexiones espirituales, de adultos no tendríamos la cantidad de problemas que tenemos para intentar reconectar esas habilidades que dejamos de usar. Se durmieron o se entumecieron por no usarlas, ¿vale? También están más cerca de la conexión espiritual en muchas ocasiones las personas que están próximas a partir, ¿vale? Y está descrito, y en muchas ocasiones se describen como delirios y no son delirios. Que son aquellas personas que ha venido mi padre o tu padre a verme, o ha venido mi papá, si tal, ¿no? O sea, todos esos comentarios de que efectivamente yo creo, y lo vuelvo a repetir por aquí porque creo que es importantísimo, aparte de interesante, que uno de los grandes momentos que podemos hacer en la vida es acompañar sobre todo a aquellos seres queridos que se están yendo, que están dejando la materia, que acompañarlos de una forma completamente distinta, ¿no? Es humano el dolor, Estar allí. pero el estar ahí dándoles todo el amor, todo el cariño, toda la comprensión, todo el entendimiento, tocarlos, agradecerles, amarlos. Qué importante es si efectivamente todos a nuestros seres queridos o a cualquier ser que se está yendo lo acompañáramos de una forma completamente distinta a la que habitualmente se hace, ¿no? La verdadera caridad de este mundo es reconfortar al espíritu. Y uno de los momentos, aunque necesitaremos ser reconfortados como ser humano y como espíritu en muchas facetas de nuestra vida, uno de los momentos más temidos es el momento de partir de este mundo, de que nuestro cuerpo físico deje de funcionar. Tenemos un miedo inusual a ese momento porque no nos educaron para vivir ese momento, ¿vale? Pero podríamos, si estamos al lado de una persona que se tiene que ir, yo he habido personas que me han dicho, es que lloro, es que tal, es cual, digo, ya llorarás luego, ahora céntrate en dónde está todavía, está aquí, pues entonces tienes que saber estar ahí, tienes que abrazarlo, tienes Eso es lo que importante, claro. amarlo, las últimas palabras, los abrazos, todo lo que puedas. Luego, ya si tienes que vivir tu parte emocional desde un dolor, una pérdida, lo comprendo, pero aprovecha hasta el último segundo y transmítele todo lo que puedas y quítale todos sus miedos, que no se vaya con miedo, que jamás se vaya con miedo. Sí, Antonio, no sé si tenías por aquí. Y bueno, hay varios comentarios. Hay varios comentarios. Sí. Hay varios comentarios. Hay uno que también, cuando hemos recomendado películas para ver, hay una persona que nos ha recomendado también la película de La Libélula. No sé si la conocíais. Yo no la conocía, con toda franqueza. De Kevin Costner. Sí, también, sí. La Está muy chula. De Kevin Costner, ¿no? Bien. Sí. También hay una pregunta también muy interesante por parte de Mila, que nos dice que un amigo se está yendo, que si algún consejo. Bueno, el consejo para las personas que se están yendo, si podemos estar allí, si podemos estar, pues es estar, y si no podemos estar, es intentar enfocar todo el cariño que podamos, si tenemos disciplinas como puede ser el Reiki, enviar ese amor incondicional a distancia, ya no solamente a su cuerpo físico, sino a su alma y a su ser de luz, porque donde va a necesitar confort y entendimiento y energía va a ser ya más en el otro plano que en este. En ocasiones conozco a muchas personas que enviamos mucho Reiki para que la persona se recupere, pero en ese momento podemos recibir información adicional si estos
reikistas tienen facetas mediúnicas, sensitivas y decimos, uy. Entonces empezamos a enfocar el reiki hacia el alma para que pueda realizar el tránsito de forma adecuada. Entonces es hablarles, amarles, yo qué sé. Conozco a personas que cuidan a personas mayores y en muchas ocasiones estas personas se quedan sin trabajo cuando la persona se va. Y digo, y a veces he hablado con algunas de ellas, estaban bastante afectadas con cada experiencia de cada persona que atienden. Digo, ¿le leíste libros? Dice, sí. Digo, ¿le ponías música? Sí. Digo, ¿le hiciste sonreír? ¿Le quitaste importancia cuando se manchó o cuando hizo algo que considerara que fue una barbaridad? ¿Le hiciste esa parte? Sí. Digo, pues entonces está todo bien. O sea, a veces en la vida le ponemos demasiada seriedad y le damos demasiado valor a cosas que no tienen importancia y nos olvidamos de la propia humanidad. Las cosas sencillas, una sonrisa, la complicidad, un guiño, una pequeña anécdota, una historia. Déjales hablar. Los que tienen que irse tienen que hablar. Déjales hablar. Cuéntame. ¿A qué tienes miedo? No tengas miedo. O sea, habla con ellos. No los trates como si no estuvieran, no los trates como si no fuera un momento importante de su vida. Hay que intentar transmitirles esto, que es difícil porque en la sociedad no nos educan para eso. De hecho, muchos están yendo en, en hospitales y yo sé de docentes que están atendiendo y cuidando a las personas que están yendo, que hacen parte de esa labor. Tienen su última conversación con ellos, tienen su última anécdota con la persona que se va, cosas así. O sea, que esto debería de no formar parte de algo que tiene que ser en una residencia o que tiene que ser en un lugar apartado. Creo que la familia debería de saber estar ahí también, ¿vale? O sea, despedirnos en condiciones, porque luego las personas, muchas de ellas, tienen que consultar a sensitivos o a medium para poder despedirse porque no tuvieron esa ocasión, no tuvieron esa voluntad, no tuvieron esa fuerza, no tuvieron ese momento. Y se quedan dolidos, tanto los que se quedan y en ocasiones Claro, los que se van, los que se o van. los que pasan, o los que cambian de plano, porque no se van, solo Claro, cambian de plano. sí, sí, por eso tenemos un comentario de una persona que dice, mi padre me dijo que lamentaba no haberme entendido en vida, ¿no? Que efectivamente hay veces que vuelven a... ¿Sabes? Una parte maravillosa que sucede cuando el espíritu va al otro lado es que sabe quién le mintió y sabe quién no le mintió, y sabe a quién conocía y sabe a quién no conocía. Y uno, un padre o una madre, puede cambiar de plano y no haber conocido bien a sus hijos, porque se dedicó a intentar hacer que ellos fueran de una forma concreta, sin embargo no les conoció. Esto pasa cuando estuvo toda la vida a lo mejor peleándose o discrepando con los hijos o lo que fuera, y cuando cambia de plano dice, ahora estoy conociendo a mi hijo, o sea, me he pasado 2 años quedándome aquí, estando cerca, porque me he dado cuenta de todo lo que me he perdido con él. Entonces, esto pasa, esto pasa. Y las disputas familiares, las riñas entre hermanos, las mentiras, lo que sea, por lo que sea, envidias, lo que sea, cuando el espíritu deja su cuerpo, se cae ese velo y sabe perfectamente lo que siente una persona y lo que siente la otra hacia los demás. O sea que el espíritu recibe la información. Si tú le odiabas, él lo nota. Tú no puedes ayudar, por ejemplo, no puedes dedicarte a ayudar a que un espíritu trascienda de plano si no expresas verdaderamente paz, calma y amor incondicional, porque el espíritu que estés atendiendo, que está afligido, lo va a saber. Si tú estás pensando, sintiendo, lo que quiero es que te vayas de esta casa porque me molestas, porque no quiero que estés aquí, el espíritu lo sabe. Pero si dices, jo, esta fue tu casa antes que la mía, no te preocupes, yo la voy a cuidar. Y sé que moví tus cosas, pero si le hablas así y el espíritu sintoniza contigo y lo que expresas es lo que sientes y es la verdad, el espíritu trasciende. El espíritu trasciende. ¿Lo entendemos? O sea, a veces es complicado explicarlo, pero Sí, esto pero es funciona así. así, Juan. Sí, no, no, yo lo tengo muy claro. Tú lo sabes también. Exactamente.
Voy a contar una anécdota personal. A mi padre le gusta mucho Antonio Machín. Le gusta mucho Antonio Machín, ¿no? Entonces, cuando estaba haciendo el tránsito, le puse unas canciones de Antonio Machín, ¿no? Y recuerdo la sonrisa que puso. Estaba durmiendo, que no paraba ya, y se despertó únicamente para sonreír, ¿no? Qué bueno. Qué bueno. Eso quiero decir un poco porque le puede servir a esas personas. Tenemos algo en común. Sí. A mi padre también le gustaba Antonio Machín. Bueno, tenemos más cosas, Lorenzo. Tenemos más cosas, pero que muchas sepas más que cosas, pero bueno. esa anécdota me ha tocado porque mi padre siempre estaba con, además, sus cintas y su cassette, por muchos aparatos electrónicos y cosas modernas, era su cassette y sus cintas, que tenía aquellos más años que yo. Sí, Qué O sea, bueno, esto qué es bueno. así. Es tremendo. Lorenzo, para aquellas personas que no están tan metidas dentro de este mundo espiritual, si en un momento determinado escuchan alguna voz, ¿qué es lo que deben de hacer? Bueno, inicialmente, aunque yo les recomendaría que no se asusten, porque mira, la primera voz que deberían aprender a escuchar es su propia voz interior, porque en ocasiones cuando los espíritus se comuniquen con nosotros lo van a hacer a través también de esa voz interior, pero habrá matices, serás capaz de distinguirlo. Y si pueden oírlos, pues no es casual, no es que tengan que pasar por un periodo de locura o que les vayan a salir antenas, se vayan a volver verdes o es que vayan a fallecer, porque me ha pasado a muchas personas que me vienen con el miedo de he empezado a oír espíritus, es que entonces me voy a morir pronto. Y me vienen llorando, digo, ¿pero qué me estás contando? A ti te ha dicho el médico que está envasado en una manzana, entonces ¿dónde has sacado tú esas ideas? A ver, Hay digo, veces que es mejor ir al médico porque seguro que te encuentra una enfermedad, ¿no? sí, hay médicos muy hábiles, Sí, sí. pero bueno, es una broma. Bueno, esto era Yo sé una que ellos pequeña... hacen su Hay que parte. poner humor también en todo esto. Exacto, pero es cierto que cuando precisamente van al... Yo siempre le digo a la persona, has descartado la parte física, o sea, has ido al médico, el médico te ha recomendado X cosas y todo sigue sucediendo, pues entonces vamos a pasar a la otra parte, a la espiritual o a la energética, porque debería de haber médicos de las distintas facetas. Igual que está la parte emocional, está la parte mental, está la parte energética y está la parte espiritual. Debería haber Bueno, 4 médicos. existen los médicos del cielo, ¿no? Sí, pero cuando fuéramos a ese lugar donde están ejerciendo los médicos, debería haber 4 especialistas distintos. ¿Vale? Aparte de las especialidades para el cuerpo físico, que hubiera especialidades para el alma también. Porque nosotros hemos nacido en Occidente, pero en Oriente sí que existe esto. Sí que practican, sobre todo en las zonas donde está el Tao y entienden de energía, lo que es el Chi, lo que es el Ki. Ellos tienen médicos que son espirituales, médicos que son energéticos Sí, sí. y lo han integrado en su cultura. Sin embargo, por aquí todavía existe ese miedo Sí. o no sé cómo decirte, o esa mofa o esa burla, cuando realmente esto no debería de ser así ya. En, en lo que se supone que hemos evolucionado en pleno siglo ya casi XXI, caminando hacia el siglo XXII, y todavía no tenemos miedo y pesquisas a todo esto. Sí, sí, O sí. sea, la espiritualidad no es algo que haya nacido ayer. La humanidad en su evolución está más que documentada. La época de ¿Vale? Egipto ya existía, o sea que fíjate. Pues eso. O sea que, Lorenzo, cuando un espíritu ya ha pasado a la luz, ¿puede interferir o puede influir en nuestro humor, en nuestra actitud personal? ¿O al estar en la luz siempre dan paz y tranquilidad? Vamos a ver, cuando un espíritu ha pasado a la luz, puede inspirarnos, puede mejorar nuestro humor. Normalmente el espíritu, si viene a ayudarnos o se queda un periodo de tiempo para ayudarnos, es capaz de generar una conversación de alguna forma telepática con nosotros. A la persona mental le parecerá que se lo está imaginando, que habla con su familiar, pero realmente la persona de repente se ríe, se acuerda de esas anécdotas. Entonces, vamos a ver, a veces quieres acordarte y no te acuerdas de detalles. Y en ese momento tienes todo tipo de detalles y todo lujo de sensaciones y emociones,
¿Por qué? Porque está ahí, te está hablando. Hay una película que es Y la vida continúa, que hay una faceta en la que se ve que espíritus se aproximan a sus familiares y cómo es, cómo les hablan, cómo les inspiran, cómo intentan poner pensamientos para que tengan ideas que sean constructivas. Y entonces es como si tú pensaras que ha salido de tu imaginación constructiva, pero realmente detrás de esa imaginación constructiva había a lo mejor un mentor espiritual que te está recordando qué tienes que hacer o cuál es el enfoque o la solución que tienes que tomar. Entonces esto funciona así, ¿vale? Pero claro, el día, o sea, sé que existen máquinas, o sea, ya tenemos máquinas y tecnología que pueden demostrar la presencia espiritual, pero la gente tendría miedo ponerse en una cámara que sea la versión más moderna de las Krillian, que tú veas en una pantalla y estés de pie y al lado veas otra persona de pie y hagas así, realmente no veas a una persona física y digas, ostras, y lo ves cómo se mueve. O sea, esta Aquí hay tecnología alguien, ¿no? existe, exacto, y está Aquí hay ahí de alguien. pie. Y las cámaras reconocen su calor o energía como si tuviera cuerpo físico y reconocen su presencia. ¿Lo entiendes? Sí, Pero sí, claro, el miedo es el miedo. O sea, si sí, el mayor enemigo de la espiritualidad o de la mediunidad, yo creo que es es el miedo. el miedo que ha transmitido el cine de ficción o la literatura de ficción terrorífica o novelas negras o similares, donde se aprovechaban del sensacionalismo y de las sensaciones de miedo que transmiten al lector o al que está visualizando la película para que tenga más auge. O sea, al Claro. final las personas, es decir una cosa, la humanidad es adicta al miedo. Ujú. Tenemos que deshacernos de la adicción al miedo que nos han inculcado a través Sí, del sí, cine, a sí. través de todo, la televisión, a través de todo. Sí, sí, sí. Y otra serie de miedos que hay es que cuando creer que, bueno, aceptamos que ya existen los espíritus, pero los negativos nos quitan energía. Ay, Dios mío, los negativos y los positivos. Vamos a ver. ¿Existen espíritus que se alimenten de nuestra energía? No, existen espíritus que están en nuestra misma frecuencia. Si se juntan dos que lloran, el lloro se hace más gordo. Si se juntan dos que están ansiosos, la ansiedad se multiplica por dos. O sea, coge a dos personas que estén llorando y pones una al lado de la otra y empiezan a llorar cada vez más fuerte. Se hacen los coros. Pues digamos que un espíritu afligido se juntará al lado de una persona afligida. Un espíritu que le encante gastar bromas y meter miedo se juntará al lado de un miedoso y serán los coros. Entonces, tú tienes un caudal que no se puede tocar de energía para ti exclusivamente. Pero si tú entras en la frecuencia del miedo y del temor, vas a mermar ese caudal. ¿Lo entendemos? Si tú percibes la energía y sientes esos vaivenes energéticos, en vez de pensar que hay un espíritu que se está alimentando de ti, ¿por qué no vas y aprendes una disciplina energética para regularte? Para generar una energía neutra, para saber cuándo tienes que gastar tu chi, cuándo tienes que gastar tu ki, ¿vale? Porque eso aquí no se estudió. Y si viene un espíritu afligido, le diré, oye, estás en mi casa, aquí te comportas, Claro. ¿vale? Indudablemente, cuando la persona siente la energía o la variación energética del espíritu, es por otras causas. Por ejemplo, si el sensitivo es empático, va a conectar con la frecuencia del espíritu y va a sentir lo mismo. El espíritu está decaído, deprimido y de repente la energía de la persona hace chof y pasa a esa frecuencia. Y es un sensitivo, un medium empático y no lo sabe. ¿De acuerdo? O por ejemplo, cuando un espíritu trasciende, y esta pregunta no la han hecho, pero la quiero responder y hacer yo mismo, cuando un espíritu trasciende, ¿qué sucede con la energía inadecuada que no puede llevarse a la luz? Pues que se queda en el lugar. Y si ese espíritu estaba tocando a una persona, pues se queda en esa persona. Y entonces hay que hacer el pase magnético o hay que hacer Reiki o hay que hacer alguna disciplina de limpieza para transformar o transmutar en luz la energía mal calificada que expresaba el espíritu por su dolor
su lo que sea. ¿Entendemos esto? Así que hay personas que a lo mejor están recogiendo esa energía sin parar y no lo saben. Y realmente es como si fuera una persona, voy a definirlo así, Bob Esponja. Eres una esponja. El creador te coge y tú no sabes que eres una esponja y te pasa por todos los sitios donde los distintos espíritus afligidos han dejado su energía. Y tú terminas el día y vas inflado como una esponja y hecho polvo porque no te queda nada que absorber ya. Y en ese momento te pones las manos y te limpias. Una receta fácil y rápida para estas personas que padezcan de esto. Pones las manos así y expresas: Padre y Madre, bendita luz de mi vida, mis manos son las tuyas. Pones la mano aquí, en ese pedazo de corazón que tienes, y dices: si todo esto que pienso, si todo esto que siento no es mío, transfórmalo en luz y llévalo a la luz. Y si es mío, ayúdame a sanarlo. Que lo prueben como un mantra, que lo hagan 3 o 4 veces y verán que reciben no solamente energía, una recarga de energía y sentirán un calor, sino que muchas sensaciones desaparecerán. Y esto es una receta real que estamos enseñándole a los sensitivos y a los médiums. Y es una combinación de un decreto, una petición y el reiki que sale a través de nuestros chakras de las manos. ¿Qué hemos usado? La mano, la hemos puesto en el corazón. ¿Y qué hemos pedido? Que nos eliminen aquello que no es. Y que si tenemos a alguien que no está en la luz, lo lleven a la luz. ¿Más fácil? ¿Vale? Fácil. Lo fácil es apuntarse al taller de este sábado y recibir todo lo que sabes. Yo compartiré recetas personales Sí, sí, sí. y siempre salen compañeros y personas que asisten que a lo mejor han tenido experiencias y a razón de una pregunta se destapan más recetas. Y podemos en el taller compartir también experiencias y preguntar y todo esto. Es que es para esto, así es. Claro. Bueno, Lorenzo, bueno, hay un tema, hay muchas preguntas, la verdad es que muchas preguntas que no podemos ni imaginar la de preguntas que hay, ¿no? Pero lamentablemente no podemos responderlas a todas, ¿no? Es una puñeta, pero bueno, es así, el tiempo es el que es, ¿no? Entonces vamos a recordar que el próximo sábado está el taller de Lorenzo de cómo conocer tus capacidades mediúnicas y de esta manera, bueno, podéis participar y solventar esas dudas que tengáis, ¿no? Este programa se ha grabado como todo. Ya sabéis que a partir de mañana estará en el grupo de Facebook de Espiritualidad Tomando Tierra o en la página web. ¿Cuándo estará, Juan, la página web para no meter la pata? Pues en la página web estará este fin de semana. En la página web este fin de semana. Ya sabéis que la página web es www.espiritualidad Tomando Tierra. Aquí podéis ver también... ¿Perdón? Ah, sí, está. La web está encima de la cabeza de Juan. Encima de la cabeza de Juan. Luego levanta así el dedo y se ve esa luz resplandeciente detrás. Parece que estoy haciendo otra cosa, pero es la dirección web. Tajer, no hace falta que estés en el grupo. Si pides inclusión, se te da automáticamente, no pasa nada. Pero puedes ver el programa inclusive así, aunque no estés en el grupo. Sí, sí, sí. Pero si estás mejor. Muy entonces, como este tema ha sido sumamente interesante, yo recomiendo que el día 31 de este mes, Juan Latorre va a hacer un programa con preguntas, respuestas del más allá. ¿Lo he dicho bien, Juan? Preguntas y respuestas del más allá. Del más allá y del más acá. Y del más acá. Con lo cual quiero deciros porque a esas personas que de alguna manera pues hay muchas preguntas que no sabían cómo las pueden mirar o bien en el taller del próximo sábado de Lorenzo o bien el día 31 en el programa que Juan va a hacer gustosamente, donde él va a estar como invitado, no va a estar como dirigido. Sí, señor. Así me gusta, Juan, que te tires a la piscina de una vez. Ahí a pelos. A pelo directamente, vosotros preguntar que... Y a ver qué pasa. A ver qué pasa. Juan, solo te falta hablar de ese maravilloso congreso que vamos a hacer el día 13. Así que... Sí, bueno, efectivamente, el día 13 de abril ya han empezado las personas a sacar sus tickets presencial o online en espiritualidadtomandotierra.es y vamos a hacer un congreso maravilloso en Madrid, en la Casa de Cantabria, con unos participantes que, bueno, yo creo que el equipo va a ser impresionante, ¿no? De febrero, Tajer, de febrero.
del amor, ¿no? El 13 de febrero, efectivamente. Va a estar Amada Selina, Michael Norris, Teresa Muñoz, Carles Torá, Lili Caliani y, bueno, y yo mismo, Juan Latorre. Bueno, y tú, Antonio, que estarás ahí. ¿Me dejas ir? ¿Me dejas ir? Bueno, ¿Cómo? si mujer me dejas, yo voy. Si tú no vas, yo no soy nada. O sea que, Se lo dices todo. no, bueno, para ese congreso va a ser un congreso maravilloso. Vamos a hacer varios de distinta índole a lo largo de toda España. Luego vendrá Alicante, luego Barcelona, Gijón, está pendiente también Sevilla, Málaga. Iremos también a Sudamérica, por supuesto, pero bueno, vamos ahí trabajando y espiritualidad tomando tierra. Lo único que estamos haciendo es haciendo caso a Crayon en una canalización que tuvimos el año pasado, creo que fue, en Gijón, en la cual nos dijo que ya era hora de expandirse y hacer cosas presenciales. O sea que, como lo dijo Crayon, hay que hacerle caso. Y que efectivamente yo creo que la información, la práctica, la acción y el amor son esas herramientas que nos van a llevar a la veracidad que hay en nuestro interior, que no es otra cosa que nuestro espíritu o nuestro ser. Y este sábado, pues eso, todas las personas que quieran, todavía ya os digo que hay plazas, que se pongan en contacto con nosotros o a través de la web o a través de paramarescuela@gmail.com, le pasamos la información, cómo abonar los 33,3 euros que nos hemos quedado ya en esa cantidad tan especial y recibir de Lorenzo no solamente la información, sino esa energía maravillosa que se produce en nuestros talleres, los cuales cuando terminamos el taller, ya no solamente por esas herramientas e información que hemos recibido, con la energía que se vive durante 4 horas, porque va a ser de 5 a 9, esto es un tesoro, o sea, es un tesoro para nosotros mismos, ¿no? Así que el que quiera un tesoro, que el sábado se inscriba y que reciba de Lorenzo toda esa experiencia y esa energía maravillosa que tiene. Oye, Juan, perdona. ¿Y qué pasa para las personas que están en Chile, en Portugal, en Estados Unidos, en Argentina, en Paraguay, en Austria? Personas que han contactado con nosotros hoy. Bueno, pues si quieran ver el congreso, ¿qué puede pasar? Como todo lo hacemos también online, pues entonces también pueden inscribirse o en nuestra página web o mandándonos ese email a paramarescuela@gmail.com y le iremos dando información. O sea que estamos en todo el mundo. Es más, llega un momento en que llegamos a la conclusión de que el otro mundo, es decir, el espiritual y estamos en el mismo, ¿no? Somos todos un equipo, el mundo espiritual y el mundo espiritual metidos dentro de la materia, como estamos aquí. Así que son momentos de pasar a la acción, como decía Vicente Ferrer, y son momentos de tener confianza en uno mismo, tener información, ponerlo en práctica y disfrutar principalmente de todo lo maravilloso y la gran oportunidad que es el día a día, el presente. Bueno, Verónica, en Alicante es el día 13, pero en la página web, Juan, cuando tenga un momentico, va a poner las fechas de todos los lugares que vamos a estar, con lo cual estará, por eso digo que es aconsejable que os metáis en la página web, porque de esta manera podéis estar informados de todo lo que estamos haciendo y haremos. Y hablando de eso, vamos a recordar que mañana a esas personas que tengan un poquito de pánico, temor o miedo al tema este de la situación, o quieren estar tranquilos, ¿verdad? Que quieren estar tranquilos. Yo estoy súper tranquilo y mañana pienso estar aquí. Bueno, y yo también. Sí. Entonces, mañana tenemos un programa súper sensacional de cómo prevenir y cómo recuperarse del C-19, del COVID-19. Es decir, a nivel energético, mental, muy interesante, sobre todo en estos momentos. Se van a dar muchas pautas muy interesantes en ese campo, con lo cual os esperamos mañana. Fijaros si consideramos que es importante que esta semana hacemos una edición especial el viernes, porque pensamos que puede contribuir mucho a bueno, sí, porque nuestros programas son, son de lunes a jueves. Y mañana es especial porque lo hacemos el viernes, porque así de esa manera lo podemos, bueno,
nos quitamos un poco de nuestros ratos de ocio para compartir este tipo de cuestiones, ¿no? Que son importantes. Muchas gracias. Un abrazo, Lorenzo. Igualmente. Un abrazo. Gracias, Lorenzo. Gracias, Antonio. Y gracias a todos. Bendecidos por ello. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bye. Bye, bye.